Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Alteridad Podcast, el lugar donde el psicoanálisis y la cultura se encuentran. Hoy vamos a estar hablando de la película de Jim Jarmusch, de Solo los amantes sobreviven, o en inglés, Only Lovers Left Alive, en la cual trata sobre vampiros, justo continuando el tema del episodio anterior sobre Nosferatus. Hoy seguimos esta línea y exploramos la historia de Adam y de Eva, que son los protagonistas de esta película. Una breve introducción a la película es que nos presentan a los dos personajes principales escuchando una canción, ensimismados, perdidos, y poco a poco nos vamos acercando al personaje de Adam, en el cual al poco tiempo llega un humano que parece ser es como su dealer. Su dealer. Es su dealer de lo que sea, ¿no? En este caso en particular le lleva guitarras para que se las presente, y guitarras de colección. Y ahí vamos conociendo ciertas características de Adam, el cual es un hombre que está encerrado, no sale de su departamento, colecciona todo su departamento, está lleno de guitarras, de instrumentos, todo aventado, todo sucio. Y sobre todo, Adam poco a poco va dando señales de que lo que él desea es morir, desea matarse. De hecho, una vez que se va a su dealer de guitarras, lo que él le pide es una bala de madera, la madera más fuerte que pudiera obtener. Al poco tiempo, hace una videollamada con su esposa, Eva, una esposa que llevan siglos casados, al menos se sabe que llevan 3 bodas, y ella, preocupada al ver el aspecto de su esposo, decide que lo va a ir a visitar a su casa, a pesar de que ella creo que vive como en Marruecos. En Tánger. ¿No? Entonces ella decide que lo va a ir a visitar a Detroit, donde él se está encontrando. Y allí se ve un cierto encuentro entre estos dos esposos de muchos siglos, y cómo poco a poco sus formas y sus percepciones de la vida van a encontrarse para enseñarnos cómo ellos, siendo bastante longevos de siglos, pueden lograr sostener la propia vida, cómo mantener su propio deseo ante las adversidades que estarían enfrentando desde hace tanto tiempo. No sé si ustedes quisieran agregar algo a esta breve sinopsis. Ok, hay 2 personajes más, ¿no? Que uno aparece muy al principio, junto con Eva, que es Marlowe. Christopher Marlowe, que hace que, bueno, fue un escritor muy afamado inglés del siglo XVI, ¿no? Y al final, bueno, ya media película más o menos, aparece una segunda vampira, que es la hermana joven, quién sabe qué significa joven en términos de vampiro, pero es la hermana joven de Eva, de nombre Ava, ¿no? Y justo la trama se desarrolla entre esos 4 personajes. Y justo para estarlo comentando, hoy está Alejandro Monge, Alejandro Olarte, y soy Felipe Alejandro. ¿No? Justo esta película me gustó mucho por esta como reflexión que estábamos trabajando la vez pasada de Nosferatus, a partir del goce, de la putrefacción, de cómo él se encuentra atrapado en una compulsión a la repetición. Pues estos son vampiros muy diferentes, ¿no? En el parámetro en el que al menos pueden acceder a un deseo, ¿no? Y que a lo largo de los siglos han visto otros vampiros fallecer, han tenido vínculos a lo largo de la historia con científicos, con historiadores y con ellos mismos, ¿no? Son vampiros en cierta medida más vivos, ¿no? De hecho, el propio título, ¿no? Only Lovers Left Alive, poniéndolos a ellos como los vivos en comparación con luego como ellos van refiriéndose a las personas, que serían los zombies. Entonces siento que, aunado con esta cuestión del goce de la vez pasada, aquí en particular podríamos explorar bastante bien el aspecto del deseo, y sí, su contraparte con el goce, que va también teniendo sus vistazos a lo largo de la película en diferentes personajes. Claro. Creo que si tomamos como eje esta parte de la putrefacción, ¿no? Vemos en este pasaje que estamos trabajando del Nosferatu a esos vampiros.
Jim Jarmuscianos, vamos a decirle así, ¿no? Va a operar algo bien importante, ¿no? Creo que Nosferatu, particularmente en el del 24, se muestra un vampiro en el orden de lo real, ¿no? Putrefacto, con muy poco lenguaje, obsesionado, gigante, horrendo, ¿no? O sea, un vampiro putrefacto en el orden de lo real. Y estos otros de Jim Jarmusch son vampiros, me parece, más simbolizados, que podríamos pensar como vampiros más simbólicos, ¿no? Y en ese sentido también como vampiros más ideales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Encarnan ciertos valores que ya son más cercanos, mucho más cercanos a la idea más contemporánea del vampiro, como algo que genera fascinación, como una vida eterna a la cual habría que aspirar, pero una vida eterna en plenitud de facultades, ¿no? En plenitud de funciones. El otro vampiro, Nosferatu, muestra esa decadencia, y estos vampiros de Jim Jarmusch van a mostrar, me parece, además de la tremenda estética y androginia de ambos, un nivel de refinamiento que sí da cuenta de algo a lo que se aspira, ¿no? O algo a lo que se puede aspirar, ¿no? Pero acá la cuestión creo que no va tanto en el orden del vampiro como lo real, sino en el orden más simbólico de lo que el vampiro en términos de refinamiento podría representar, ¿no? No sé. Y precisamente ahorita que hablaban de la putrefacción y de esta como diferencia entre, por ejemplo, Nosferatu y estos vampiros como más estéticos, me decía muy curioso, ¿no? ¿Qué es lo putrefacto, ¿no? en esta película? Me parece que representa más como el mundo de los hombres, ¿no? El mundo de los zombies, ¿no? Como los zombies. Ellos. Que me parece muy, muy curioso porque, pues, donde vive Adam, en Detroit, y si se fijan, lo putrefacto tal vez ahí no son los vampiros, sino es la misma ciudad, o sea, el lugar, el espacio donde están. Es una ciudad aparte muy particular que en algún momento de la historia de Estados Unidos representaba como la cúspide del sueño americano y que de repente se abandona y que literal que la gente empezó a irse de Detroit. Y qué curioso, ¿no? Como ese mundo de ese ideal de consumo, de tener cosas, al final fue empujando, ¿no? a esta ciudad que en algún momento fue un referente a ser abandonada, a estar putrefacta, ¿no? A decaer, y cómo eso también se va representando no solamente en el espacio físico, sino también en las demás personas que están ahí. O sea, la gente alrededor está como inexistente, ¿no? Son como fantasmas, ¿no? Y Zombies, ajá, sí. Y no sé, eso también me pareció muy simbólico, ¿no? de la película. Y también que de alguna forma ese vacío de la ciudad lo refleja Adam, ¿no? en su vida. Como que ahí es donde inicia, ¿no? la película, presentar a este personaje que de alguna forma, aunque esté comprando cosas, ¿no? En este caso las guitarras que son viejísimas y carísimas, ¿no? Y bellas y todo, hay algo de ese objeto que realmente no llena nada, que lo deja en un vacío, tanto así, ¿no? Que lo próximo que pide después de sus guitarras es una bala para dispararse, ¿no? Como tú lo habías mencionado ya. Entonces creo que dentro de todo este juego, ¿no? del zombie, del vacío, ¿no? Habla un poquito, ¿no? También de una experiencia moderna del hombre, ¿no? Y eso es, bueno, se me hace muy simbólico. Claro, creo que esa parte en términos fílmicos además, claro, lo simbólico, pero en términos fílmicos es bien interesante cómo hay ciertos directores que son capaces de convertir a la ciudad en un protagonista más, ¿no? Porque sí, justamente acá lo que se muestra en este Detroit es pues una cierta semblanza o una mimesis, ¿no? En relación al propio Adam, ¿no? Vacío, en ruinas, su casa es un lugar de antigüedades, peleado casi como
como un ludista, ¿no? Con la tecnología. Es bien interesante cómo cuando hace la videollamada con su esposa, saca un teléfono inalámbrico de esos de que parecían tabiques. Yo se nota por mi edad, yo tuve de esos teléfonos. Yo conocí cuando llegaron los inalámbricos, ya nada más ahí va quedando claro de qué estoy hablando. Un teléfono inalámbrico gigantesco. Lo conecta con tipo modem con una computadora y con una laptop, y después la laptop está conectada a un televisor de estos modulares como de los años 60, ¿no? O antes incluso, y ahí tiene la llamada, ¿no? Entonces es el contraste, ¿no? Está Eva hablando desde su iPhone, ¿no? Y está Adam con todo este cablerío rústico, antiguo, ¿no? Manteniendo ya primero una posición y ocupando un lugar, ¿no? Una posición completamente melancólica, por una parte, ¿no? Luego, en contraste, la otra ciudad, ¿no? La otra ciudad, Tánger, que finalmente, bueno, de Tánger hay escenas maravillosas en una serie de películas. En esta no hay escenas maravillosas de la ciudad en términos de la propia ciudad, pero sí muestra una ciudad caótica, una ciudad estridente, ruidosa, muy habitada, ¿no? Las noches están completamente habitadas, y en ese sentido también una ciudad muy vital. Al contrario de Detroit, que cuando hacen los recorridos en coche, pues se ve una ciudad que parece un mausoleo, ¿no? Y también se encarna o se muestra la posición de Eva, ¿no? Que es una posición muchísimo más vital, ¿no? Como primer punto de diferencia entre los dos personajes es, sí, justo, cuando están escuchando la misma pieza musical, están en el mismo éxtasis, pero ocupando lugares completamente distintos. Uno está en la desolación y la otra está simplemente sola, pero no desolada, ¿no? Creo que eso es importante. Y acto seguido uno recibe al dealer en casa, ¿no? Y la otra sale simplemente a un bar, a encontrarse con otros, ¿no? Y eso creo que es particularmente simbólico en términos de las posiciones, ¿no? El que ocupa, no digo melancólico, el que ocupa una posición melancólica está completamente encerrado, aislado, clausurado, ¿no? Y quien ocupa una posición vital sale, está en vínculo, está en medio del caos, soporta el malestar que implica, porque cuando va caminando por esas calles de Tánger, que la verdad se ven bastante peligrosas, ¿no? Pues va soportando acosos, le van ofreciendo cosas, etcétera, ¿no? O sea, no que sea un espacio idílico, pero es un espacio vivo. Creo que eso es importante. Lo vivo no es idílico, basta con que esté vivo. Y su relación con los otros, ¿no? Justo cuando llega al bar, ella se siente y se pone a ver lo que están haciendo los demás en sus mesas, como con cierta curiosidad. Interés, viendo qué hacen, ¿no? No están haciendo, están platicando, están cobrando cartas, están comiendo. Uh-huh. Mientras que Adam, a Ian, ¿no? Le dice, pues para ser un zombie no estás tan mal. Como esa repugnancia, ese desprecio también a los otros, a lo que sea distinto a ellos mismos. Mientras que Eva se mantiene con cierta apertura justo a ese encuentro. Un encuentro que además viene y que sus vínculos son bastante estrechos. Conoce al que es alumno de Marlowe. Ajá. Y le pregunta sobre él, le pregunta cómo está su maestro. O sea, sí, o sea, desde un inicio se ve completamente las diferentes posiciones. Y aparece Marlowe, ¿no? Aparece Marlowe, un vampiro altamente sofisticado, ¿no? Un vampiro que está representado por este autor de gran reconocimiento del siglo XVI en Inglaterra, pero aparece un vampiro completamente vapuleado, ¿no? Un vampiro en muletas,
Creo que es una cosa que también es muy peculiar de la cinta y de Jarmusch, ¿no? Que va a mostrar un vampiro en su decadencia, pero la decadencia del vampiro es una decadencia muy humana, ¿no? Muy humana. Entonces, ¿en qué consiste esa decadencia? Jugando un poco o arriesgando un poco intuiciones allí, tendría que ver, me parece, con la cultura. No por nada es un escritor, que destacó en términos de su producción literaria de una manera muy peculiar. Se encuentra en un mundo donde el lenguaje es cada vez más pobre, el lenguaje es cada vez más decadente. Y si el lenguaje es pobre y es decadente, el vínculo que se genera sí o sí a través del lenguaje termina siendo más pobre y más decadente. Creo que esa es la decadencia que va encarnando Marlowe desde el principio, ¿no? Una decadencia que se enfrenta con una posición también mucho más vital, ¿no? En términos del planteamiento que va haciendo Eva, que es de mayor contención, que todo el tiempo está ahí cuidando, dando vínculo, etcétera, ¿no? Ahí tenemos ya 3 posiciones muy claras. Uh-huh. Y que en otro lugar donde yo noto ese vínculo con el otro y esa diferencia en los vínculos es en el arte. El arte está presente en toda la película. O sea, desde la música hasta los libros, ¿no? Como esta imagen del arte como para embellecer la vida, ¿no? De alguna forma para darle cierto sentido, para embellecerla, ¿no? Para apreciar lo que está sucediendo. Y me parece bien curioso, ¿no? Porque, bueno, Marlowe escribe, Eva lee y Adam toca música, ¿no? Compone música. Pero qué curioso también cómo se relacionan con su propio arte, ¿no? Cuando Adam es una persona que solamente hace arte para sí mismo, o sea, hace la música para él mismo, no para que lo escuchen. Igual es estar encerrado en uno mismo. En cambio, en algún momento Marlowe, ¿no? le dicen que qué bueno que escribió Hamlet y que se lo dio a Shakespeare, ¿no? Porque así ya las personas lo pudieron haber escuchado. Y qué interesante, ¿no? Porque en esa cuestión de la creación del arte, uno hace un arte para vincularse con el otro, para expresarse, para decir algo a otra persona, y Adam, ¿no? Que solamente está encerrado en sí mismo, no existe ese contacto con una otra persona hasta que alguien más llega y lo contacta, ¿no? No existe ya, pero existió. Ah, bueno, creo que ahí está justamente un juego a propósito de la melancolía y el estado anterior a la melancolía, que sea la nostalgia. Anterior en términos mórbidos, ¿no? En algún punto Eva le dice, como cuando le diste a Schubert, menciona una pieza que no recuerdo, y dice, yo solamente le di la apertura, él hizo lo demás, ¿no? Pero, o sea, vínculos sí tuvo, ¿no? Vínculos sí tuvo, pero son vínculos que ya quedaron perdidos. Esa posición melancólica muy, muy, muy triste en términos de que siempre está planteando que los tiempos pasados fueron mejores, ¿no? Esa posición melancólica es fundamental. Los tiempos pasados fueron siempre mejores, ¿no? Y es una posición que nos es común, creo que a la mayoría de las personas. Yo, tumbado en el diván, he caído en algunos días donde hablo justamente de lo bueno de ciertas cosas de tiempos pasados, ¿no? Mi generación, muy jodida mi generación, habla de lo bueno que fueron los tiempos pasados en términos de cómo nos criaron de una manera terrible, cruel, violenta, ¿no? Y todavía hay algunos energúmenos de mi generación que plantean que esa crianza es ideal porque sin embargo sobrevivimos. ¿Quién sabe? ¿No? O sea, estar vivo no significa, sobrevivir no significa estar vivo más bien. Pero justamente esa posición melancólica de los tiempos pasados fueron mejores, ¿no? Es muy peculiar de Adam. No solamente, pero ahí está la posición nostálgica. La posición melancólica creo que es más interesante todavía porque la nostalgia tiene que ver con anhelar lo que alguna vez pasó.
¿sí? Y la melancolía, dije nostalgia, la nostalgia tiene que ver con anhelar lo que alguna vez pasó. Y la melancolía tiene que ver con anhelar lo que nunca pasó, ¿no? Y creo que eso se muestra mucho en su instalación eléctrica, ¿no? O sea, la instalación tiene ahí unos motores rarísimos que él jala la electricidad del cosmos, por eso hablan de Tesla, jala la electricidad del cosmos y su máquina la sintetiza y la transforma en energía eléctrica y lo contrasta con eso que hacen los zombies, ¿no? Una red terriblemente horrible que yo coincido completamente, de cables eléctricos todos enrollados y completamente sin función, ¿no? Pero eso no pasó. Eso no pasó. Ese momento de gloria humana, de intelecto, de avance tecnológico que él anhela, no pasó. Y justamente anhelar lo que no pasó nos conduce a anhelar la muerte o lo muerto. Creo que esa posición, son pequeños detallitos que van mostrando ciertas cosas, ciertas características de Adam, que va oscilando entre la nostalgia y la melancolía como posición, ¿no? Creo que eso es importante, porque no podemos decir que él sea melancólico, ¿no? Está ocupando una posición melancólica. En tanto que ocupa esa posición, puede ocupar otra, ¿no? Y creo que eso, analíticamente hablando, es lo que nos debe de importar. No tanto qué posición está ocupando un sujeto, sino qué posiciones podría ocupar desde otros ejercicios, desde otros lugares, ¿no? Por ahí. No, y que algo que viene a irrumpir, ¿no? A lo largo algo que viene a irrumpir la película y la trama es la aparición de Ava, ¿no? Aparte, una que es avisada. Okay. Marlowe la soñaron los tres. Los soñaron los tres en diferentes tiempos, ¿no? Marlowe sueña que se acerca, luego creo que fue Eva y luego Adam. Uh-huh. Y ya cuando lo sueña Adam, asumen que los está buscando. Pero me gustó mucho esa también representación de estos seres antiguos, estos seres antiguos. Pues la llegada del progreso, ¿no? La llegada de la nueva visión, la llegada de la nueva ideología, y que Ava llega a presentar lo que hoy se ve más, que es un consumo total, un consumo parte desmedido, ¿no? Que llega y no puede hacer reservas, sino que va buscando dónde están las reservas para consumirlas también. Y que a robarlas, ¿no? Y que cuando llega nadie la quiere, ¿no? Solo Eva, y Eva con esta cuestión como esta apertura de vamos a darle espacio, porque Adam no la quería recibir, de hecho ni le da la bienvenida a su casa, ¿no? Marlowe también la presenta como pues, ¿quién sabe qué vaya a pasar? ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Cuídate mucho. Y Eva es la única que le da esa apertura. Que es justamente, creo que Eva representa la posición del Eros, ¿no? La posición del amor. Y en ese sentido es una apertura, pero es una apertura, yo que sé, hay que entenderlo. El Eros, el amor, implica una apertura sin garantías, una apertura completamente contingente. Uno diría, no, la posición del amor, no. O sea, eso nos puede abrir a la catástrofe. Nos abre a la catástrofe. Y es lo que pasa en la película, ¿no? Justamente la posición de Adam, melancólica, más anclada en la pulsión de muerte, más anclada en las pulsiones de autoconservación, vamos a decirlo con mucha propiedad, ¿no? Adam va a representar las pulsiones de autoconservación, ¿no? Y eso implica mantenerse limpio, mantenerse aséptico, no salir tanto, no salir, etcétera, ¿no? Si jugamos un poco con esto, hay un texto precioso de Espósito, no recuerdo ahorita el nombre, el apellido es Espósito, Roberto Espósito, si no me equivoco, un italiano que escribe sobre la comunidad y habla de la comunidad, la inmunidad y la biopolítica, ¿no? Y lo que plantea justamente en la inmunidad es que la inmunidad también se vuelve loca, ¿no? Un exceso de inmunidad provoca la locura de la inmunidad.
Y en un sentido orgánico tenemos las enfermedades autoinmunes, ¿no? Donde el cuerpo enloquece y termina atacándose a sí mismo. En un sentido político e histórico, la inmunidad es un efecto justamente del fascismo. El fascismo va a buscar completamente la inmunidad, ¿no? Ejemplos claros, pues las dictaduras Franco, Videla, Hitler, ¿no? Y ahora esta dictadura sin este fascismo sin rostro, que es justamente el fascismo israelí con Palestina, ¿no? Lo que primero se juegan en atacar al otro, atacar al agente patógeno, pero una vez que el agente patógeno fue destruido, el mecanismo de ataque no. Entonces el mecanismo lógico de ataque es continuar atacando ahora lo más similar, que fue justamente lo que pasó en el ejemplo más claro del nazismo, donde no solamente atacaron a judíos o atacaron a gitanos, sino atacaron a homosexuales, atacaron a discapacitados, ¿no? En esta idea de la locura de la raza pura, purificaron la raza en términos de terminar con alemanes con síndrome de Down, etcétera, etcétera, ¿no? Esa parte mucho más oscura, donde ya no se jugaba la otredad de la raza, sino lo otro en lo propio, ¿no? Y lo otro en lo propio termina justamente en una posición de extinción. Y creo que ahí es donde está Adán, ¿no? En estas pulsiones de autoconservación llevadas ya a un nivel grotesco. No, más bien, pulsiones de autoconservación que si son llevadas a un nivel grotesco termina convirtiéndose en Marlowe. Pero él está en ese tránsito, ¿sí? Y ahí hay una intervención, la intervención de Eva, ¿no? Pero en principio sí se muestra con mucha claridad esas pulsiones de autoconservación y el efecto que tienen. No por nada Freud al principio hablaba de pulsiones de autoconservación como si estuvieran del lado de la vida. Y después uno de los ajustes que hace a la segunda tópica es reconocer que los impulsos de autoconservación están al servicio de la pulsión de muerte, ¿no? O sea, conservar la vida sin vínculo está al servicio de la pulsión de muerte. Y creo que esa es la trama de la película, ¿no? Por eso cuando llega Ava, la hermana joven, ¿no? La hermana que no se regula, la hermana completamente impulsiva, ¿no? Que además se ve hermosa, ¿sí? Pero genera angustia su juego, ¿no? Es esa manía que tú ves, esa manía y dices, sí, qué bonito para una peli, pero no nada más, sino no de cerca, ¿no? Entonces creo que ahí van jugándose esos elementos también, ¿no? Esta irrupción de Ava me parece fascinante. Sí, y como mencionas, o sea, la posición de Eros, de Eva, es mantenerse en la apertura, ¿no? Y aunado con lo que ibas mencionando, me hizo recordar justo como esta parte de que Eva en particular, ella no crea, ella no escribe ni tampoco compone música, sino que ella escucha y admira, baila la música que hace Adán. Ella disfruta la poesía y lee lo que escribió Marlowe. Y que en esa propia apertura, que justo que tanto incluso imposibilitaría su propia creación. No sé, justo pensaba en eso hace ratito que comenzaron a plantear esto de que podría parecer que Eva está en una cierta pasividad, ¿no? Pero creo que no, creo que necesariamente esa escucha es una escucha, pues, cada quien lleva agua a su molino. Es la escucha analítica, es lo que hace el analista, o sea, no solamente escucha, es una escucha que cuida, es una escucha que contiene, es una escucha que si quieres desde el silencio, desde pocas intervenciones, hace vínculo o hace repensar el vínculo, ¿no? Creo que que tiene muy poca visibilidad la potencia del cuidado y del amor, ¿no? Los otros hicieron grandes cosas, grandes poesías, grandes composiciones, etcétera.
pero hubieran podido hacerlo si no hubiera habido cuando menos una escucha, ¿no? Porque sí, Adam no quiere hacer música para el mundo, pero hace música para Eva. Eva conoce su música. Eva siempre ha estado escuchándolo. Eva siempre ha estado bailando con él. Y esa escucha es la escucha que cuida. Creo que esa es la escucha analítica. Y que contrasta con la posición de Ava, que ella lo consume todo. Uh-huh. Y no deja de hablar, Sí, pero no escucha un carajo. Incluso, ¿no?, la forma de salir, cuando llega Eva, lo saca a él. Empiezan a dar vueltas a lo largo de la ciudad. Uh-huh. Y cuando llega Ava, igual lo saca, pero lo saca a un lugar justo de consumo. Uh-huh. Uh-huh. En el cual pues termina con el desastre, ¿no? Con la catástrofe que mencionas, donde pues se bebe al amigo de Adam, como su único vínculo que tenía, y además no solo eso, ¿no? Le destruye su guitarra, su guitarra y sus discos. Sí, claro. ¿Sí? O sea, como con la intención no solo del consumo, sino también de la propia destrucción. De lesionar, ¿no? Lesionar. Sí, el consumo. A ver, pensemos ese consumo. O sea, híjole, no quiero parecer hipócrita. Llego a utilizar objetos de piel, como mucha gente, ¿no? Pero sí procuro que lo que utilizo de piel, pues sea de un animal que se consumió, de esta manera, ¿no? Pero no utilizaría jamás una piel de bisonte por la propia piel, por ejemplo, ¿no? O sea, como en el consumo hay una agresión. En el consumo hay una agresión. Lo que se consume es también el pasaje de la crueldad a partir de la cual se obtuvo ese objeto, ¿no? Creo que es lo que se muestra cuando rompe las cosas, ¿no? O sea, es esa crueldad que es también inherente al consumo y particularmente inherente a la no regulación, ¿no? Siempre lo he planteado así, ¿no? Justo frente a estas posiciones muy humanistas que plantean que los niños recién nacidos o niños muy pequeños son seres casi seráficos, donde no hay maldad posible, siempre os digo, déjenlo con su patito a ver qué queda del patito, ¿no? Y el patito real, ¿no? Sí, hay gente toda salvaje que les regala patitos o pollitos a los niños, pero los dejan solos, ¿no? O sea, finalmente, pues lo va a matar, ¿no? Y si estuviéramos viéndolo, ¿no? Si estuviéramos viendo cómo lo hace, pues en el acto de romper, en el acto de extinguir, hay una satisfacción primaria, ¿no? Que es lógica en el niño, que tiene que socializarse para justamente regular eso, sublimar eso en todo caso, ¿no? Lo que tenemos en Ava es ese impulso, ¿no? Básico, en el sentido de ser base, ¿no? Primario, pero no regulado. No hay una socialización allí, ¿no? Entonces, justo el problema no se juega tanto en el consumo. Ciertamente no podemos dejar de consumir, ¿no? Hay una pintura muy bella, a mí me parece muy bella, de Leonora Carrington. Híjole, siempre se me cruzan, no sé si es Leonora Carrington o Remedios Varo. Creo que es Remedios Varo, donde está partiendo una lechuga, ¿no? Y dice, ¿y quién dice que la lechuga no sufre cuando la parte? ¿No? Sí, cierto, no sabemos eso, o al menos no grita, o al menos no sangra, pero seguramente hay un sufrimiento en términos de vida, se está cancelando una vida allí para continuar otra. Creo que esa es una característica de la naturaleza humana. No podemos vivir sin consumir, no podemos vivir sin destruir algo. Pues la propia mordida, hay que deshacer la comida. Hay que deshacerlo, sí, no podemos. El punto es que nuestro consumo, ¿sí?, no sea cruel. Y eso creo que ya es una posición ética bien distinta con relación al consumo. Y que vendría únicamente a partir de la socialización, ¿no? Necesariamente. Porque incluso, ¿no?, en la cuestión muy técnica de los mecanismos de defensa de introyectar, para poder aprender a introyectar, existe este previo que es la incorporación.
y que la incorporación va demeritada en el no simbolismo de la introyección, sino que en la incorporación se requiere ingresar verdaderamente a través de la boca. Lo que hacen los recién nacidos es, por ejemplo, pues no solo es como mamar el pecho, sino también incluso morderlo. Y morder a la mamá, morder al papá, todo se lo llevan a la boca, ¿no? Suelen decir, pero es justamente también su propio proceso de ir incorporando los objetos del mundo poco a poco, pero es la necesidad de ingresarlos en la boca y de destruirlos, ¿no? Gracias a Dios no tienen dientes, ¿no? Pero tendrán, y cuando tienen, además, justo tienen la comezón de utilizar los dientes. De hecho, los juguetes para esa época de los bebés, los mejores son los de perros, o sea, de plano, o sea, ir a Petco es lo mejor para ese momento, porque incluso hasta les gustan más, ¿no? Entonces, pero es esa necesidad de deshacer constantemente, ¿no? Cosa que poco a poco pues se va quitando a lo largo del tiempo, pero pues no se permanece, quita, se transforma. Permanece de otras maneras, es que se tiene que mover. Pero justo esto que, perdón que me desvío con esa cosa del consumo, pero con eso que planteabas de hace rato de Eva, ¿no? En términos de que ya no crea, creo que sí está creando, nada más que su creación es mucho más sutil, es una creación casi imperceptible, ¿no? Muy distinta que la de los varones en todo caso. Creo que ahí hay una cuestión obviamente de género, no que solamente las mujeres puedan cuidar de esa manera, ¿no? Insisto, creo que el análisis como práctica implica una escucha ética que nos coloca en ese lugar de creación desde la escucha, ¿no? Una creación muchísimo más contingente, porque nunca sabemos bien a bien qué va a pasar a partir de ahí, ¿no? Ahorita también, justo hablando esto del consumo, la agresividad, la creación, me vino a la mente uno de los conceptos que más me gusta de Winnicott es justamente su concepto de la agresividad, porque para él la agresión es la primera forma en la que el sujeto tiene como para relacionarse con el mundo, para conocerlo, como ustedes decían, o sea, para comer se necesita deshacer, ¿no? La comida, morderla, ¿no? Entonces, obviamente, él de alguna forma diferencia lo que tenemos de idea de agresión como esa forma de relacionarse con el otro, como la violencia, ¿no? Que ya la violencia tendría que ver con una cuestión más simbólica de realmente querer dañar al otro, ¿no? De hacer algún daño por el hecho de dañar al otro, pero esa agresividad pues es como una forma en la que el sujeto tiene al principio como la herramienta para relacionarse con el de afuera, y lo que ayuda a que esa agresión no destruya lo otro, lo que está fuera del niño, es precisamente la intervención de la madre, ¿no? De que le enseñe una forma diferente de expresar de hacer eso. Y de regularlo. Y eso me parece bellísimo, porque ahí viene justamente la idea de la creación, de la creatividad, que para Winnicott, o sea, la idea de creatividad no era como una persona así que sea como bien, no, es bien creativa, ¿no? No sé cómo explicarlo, sino más bien que era la capacidad del ser humano. Winnicott lo dice de una manera como muy poética, ¿no? De pintar el mundo a su alrededor, y creo que eso es algo que hace mucho Eva en la película, como que pinta donde hay un vacío, ella lo pinta de colores, ¿no? Y lo pinta de sentido. Me vino mucho esta parte justo cuando se le rompe la guitarra súper importante, ¿no? Y que él sufre mucho. Eva la ve y dice, ah, mira qué bonita está por dentro, ¿no? O sea, como de ese acto doloroso encuentra como una cosa bella. Y eso también se me hizo bien padre porque, ok, es esta cuestión de colorear el mundo, como de apreciar la belleza de lo de afuera. Y yo normalmente a veces entro en conflicto con ese tipo de visiones, porque creo que hay una diferencia entre esa cuestión como de apreciar, de colorear la vida y todo, a decir que como un falso positivismo, ¿no? Ajá, y también un falso positivismo que siento que existe mucho en la cultura actual, ¿no? De, no, es que todo está horrible, pero tú puedes hacer algo, ¿no? O sea, como, yo lo digo como, ajá, exacto, sí, algo así. Y yo digo, ¿cuál es la diferencia entre esta acción, por ejemplo, de Eva a este emprendurismo, y un falso positivismo donde intenta poner como algo bello
algo que no debería ser bello, algo terrible. Y creo que es en cómo se presenta esa cuestión. Es diferente la idea de apreciar la realidad desde lo bello que puede llegar a ser, incluso en lo terrible, a la parte de apreciar el mundo como para consumirlo, ¿no? O sea, como decir, no, es que tienes que apreciar el mundo porque casi así vas a vivir más fuerte, ¿no? O sea, así vas a vivir mucho mejor y vas a estar, o sea, que sería como una cuestión... Ajá. Y que al final vendría como una cuestión de extraerle lo más posible a la vida, ¿no? O sea, como de una extracción como de lo que se siente estar vivo, que al final viene mucho de la idea de una visión capitalista del mundo, de consumir. Ajá, vorazmente, pero la idea ahí también, dentro de ese positivismo, es el consumo. En cambio, lo que hace, me parece, Eva, es una cuestión de apreciación de la realidad solamente por la realidad, no intentando de consumirla, sino apreciándola, ¿no? Pues, son esas dos ideas. Sin negar la destrucción. Exacto. Porque sí ve la guitarra destruida, se duele por la guitarra destruida, ¿no? Y aún ahí encuentra justamente la veta de lo bello. Creo que ahorita que te escuchaba, perdón, no sé. No, ahorita lo digo. Sí, ahorita que te escuchaba, justamente pensaba en lo que implica esa cuestión del capitalismo, que responde justamente a la estructura de la biopolítica, ¿no? Y todo lo ligado al vampiro tiene que ver con la biopolítica en términos de qué implica la administración de la vida, ¿no? En el pasaje del antiguo régimen al nuevo régimen, o del antiguo régimen monárquico al estado moderno, democrático, etcétera, lo que se va a jugar es una posición distinta. El monarca antes tenía derechos sobre vida y sobre muerte, tenía el derecho, la última prerrogativa del monarca era que tenía la impunidad de matar, su derecho era matar, ¿no? Y en la biopolítica, en el Estado-nación moderno, lo que surge es la administración de la vida, ya no de la muerte, sino de la vida, pero la administración de la vida como recurso, esto es extraerle a lo vivo hasta la última gota de riqueza posible. Esto es que si el cachorrito humano de recién nacido consume pañales, hay que cuidar su vida, que va a ir consumiendo todo el tiempo para que al final de su vida siga consumiendo pañales o termine también consumiendo pañales, que lo último que haga en su vida sea también consumir. Esa es la biopolítica que responde justamente a la administración de la vida, pero en términos de obtener la mayor ganancia posible a la vida a favor del capital, ¿no? Creo que eso es como lo que mucho que se muestra acá también, ¿no? Ahorita que te escuchaba me vino eso, pero te interrumpí, perdón. No, y creo que justo va aunado a lo que vas mencionando de la indiferencia que corresponde al acto después del consumo, en donde justo llegan y Ian está ya muerto en el sillón, está la guitarra destruida y Ava está indiferente ante lo que sucedió, ante lo que ella provocó, lo que ella consumió. Incluso se molesta con ellos, como, pues, ¿qué tiene? ¿Qué hice? ¿No? Cuando la corren, está enojada con ellos. Mientras que Eva justo responde de una forma muy distinta ante ese propio acto, en donde justo hay una acción reparadora para Adam, ¿no? En donde pues a partir de ahí se tienen que ir de la casa porque, como ella dice, es el siglo XXI, ¿no? Ya no podemos matar así, ¿no? Ya no los podemos consumir así, y tienen que hacer incluso como todo este acto de deshacerse del cuerpo y luego tenerse que ir ellos, justo porque no pueden, pues ya no se puede desaparecer a alguien así nomás. Como Ava va proponiendo, como si nada importara, como si el consumo no trajera consecuencias después. Claro. Incluso a Adam cuando ella le dice que se van a ir y se van a ir sin equipaje, ¿no? Y él le dice, pero mis instrumentos. Y eso es un acto muy, muy bonito, que lo hemos estado mencionando, o lo mencionábamos antes, no sé si quedó previo en lo que dijimos, en el que le dice, te voy a conseguir un instrumento hermoso, ¿no? Hay muchos instrumentos hermosos y yo te voy a conseguir uno, ¿no? Ni le dice que los va a recompensar o luego vamos a regresar por ellos, sino que le presenta como también esta oportunidad de obtener algo nuevo a partir de la propia renuncia. Claro. ¿No? Que me hizo recordar mucho al aspecto del Dalacán de la bolsa o la vida,
¿no? De la renuncia del objeto deseado para poder acceder a la vida y no quedarse atrapado o encerrado ahí mismo. Claro, ¿no? Y ahorita jugando con lo que va pasando, esta frase que traes de la bolsa a la vida tiene implicaciones durísimas, ¿no? La bolsa rige la vida, finalmente, en este momento, ¿no? Creo que eso también es otro punto. Y justo en esta cuestión del instrumento, ¿no? Este pasaje me parece muy llamativo. Las guitarras del inicio representan, a mi gusto, una cuestión de prestigio. No solamente el objeto, sino de quién fue el objeto, quién la tocó, etcétera. No recuerdo los nombres, pero dice quién tocó tal cosa, etcétera. Y le da indiferentemente un fajo de billetes, ¿no? A Ian, y le paga las guitarras, pero las guitarras quedan ahí como... Son 3 como, más entre 40. Como cualquier otra cosa, ¿no? Y en este último momento, ¿no? Cuando le da... No sé qué instrumento sea, un laúd, no sé qué instrumento sea. Un instrumento pues más como tipo oriental, ¿no? Sí. O medio oriental. Ya estando en Tánger, Eva le dice, dame todo tu dinero. Pero primero estaban en una situación crítica, ¿no? O sea, ya no tenían, ahorita regresamos a lo de Marlowe, ya no tenían sangre buena, ya no tenían sangre de calidad, ya no tenían sangre pura, ¿no? Y ya no tenían contactos para obtenerla. O sea, estaban viviendo con su última reserva, ¿sí? Con su última reserva. Y ahí está la cuestión del amor y lo impráctico aparentemente del amor, ¿no? Eva le dice, dame todo tu dinero, ¿sí? Y él le da el dinero con la misma indiferencia porque justamente no está el problema en el dinero, ¿no? Pero le da todo su dinero. Al principio dio de lo que le sobraba o no le dolió darlo. Acá tampoco le duele, pero da todo. ¿Sí? Y incluso en el momento, ¿no? Donde los dos se recargan y luego de que él se vuelve a quejar de los cables que están conectados, esa porquería, ¿no? Muriéndose, que se preguntan los dos, ¿qué vamos a hacer? Dice, yo no sé tú, pero yo sí. Exacto. Dame todo tu dinero, va, consigue ese instrumento hermoso. Pero aquí no se juega el prestigio, se juega el objeto, la belleza del objeto, no quién lo tocó, no importa quién lo tocó, importa la perfección y la belleza del objeto, ¿no? Creo que allí hay una posición bien distinta que al inicio. Además, no sé si lo notaron, la madera, porque en un momento la toca y menciona qué madera es la misma madera de la bala, Sí. la bala que le dieron. Sí. Y ahí, bueno, creo que otro elemento importante es todo el tiempo la estética, ¿no? Ya moribundos como estaban, Eva se fue a buscar el instrumento y Adán escucha música, se acerca a lo que parecía ser un bar bastante subterráneo y una música hermosa, hipnotizante, con una cantante maravillosa, ¿no? Y se queda fascinado, como esta dimensión de la estética como posibilidad, ¿no? También como posibilidad contingente. y como contingente, como continente incluso, ¿no? Esto que Nietzsche decía, ¿no? La vida sin música sería una chingadera. No, la vida sin música sería un error. Dijo más bien, un poco por ahí, ¿no? O sea, algo hay en todo esto que vale la pena, que vale la pena, ¿no? Y justo ese pasaje me parece bien importante, porque el objeto tiene un valor completamente distinto, pero por el objeto en sí, pero porque está siendo mirado desde un lugar distinto. ¿Sí? Justo, incluso en ese momento en donde la está apreciando cómo está cantando la cantante, cómo es el guitarrista, también esa parte en particular, la canción está increíble. Y su forma de relación con la propia guitarra, no una que él posee, no una que él va a poseer o que ni siquiera toca, sino cómo admira cómo lo hace el otro. El otro aparece, El otro aparece. ya no solamente como zombie.
Y lo que dice, ¿no? Cuando le escucha es como de, es lo máximo, y que le dice, sí, es tal persona, seguramente va a ser muy famosa en un futuro, y él dice, no, es demasiado buena para eso, ¿no? Ojalá que no, es demasiado bueno para eso. Y es esta la cuestión, porque si se vuelve famoso, eso significa que se vuelve un objeto de consumo, entonces se pierde toda esa parte de como... Pues sí, o sea, del valor que tiene ese acto que está realizando esta artista, ¿no? Ya solamente es una cosa que se consume nada más por el nombre, ¿no? Digamos. Como las guitarras del inicio. Como las guitarras del inicio. ¿No? Sí. ¿No? Y que lo hace olvidarse de su momento tan crítico, ¿no? Se están muriendo. Exactamente. Y cuando llega, como mencionas, dice, mira, es increíble, ¿no? O sea, wow. Se omite por completo justo la situación, lo que están enfrentando, ¿no? Claro. Y que es muy peculiar el actor, que es Tom Hiddleston, que es un gran actor, ¿no? Pero que comúnmente se le suele llamar a él como Loki. Él es Loki, cuando ha sido tiene papeles mucho más interesantes. Sí, justamente, ¿no? De hecho, incluso en un momento que lo estaba viendo con Sophie, se le queda viendo y me dice, oye, este se parece a Loki, ¿no? Pues sí. No sé si se parece porque lo es. También hizo La Letra Escarlata. No, es buenísima, ¿no? Pero justo como, por lo que acabas de mencionar, como el propio actor, ¿sí?, ha sido también plasmado como el objeto consumo. El objeto consumo. Él es Loki. Cuando no, tiene todos estos otros personajes que la verdad son maravillosos y que además logra separarse, como pocos lo han logrado de las películas de Marvel, de su personaje de toda esa saga. Claro. No solo es Loki. Sí. Esa parte del actor es fascinante, ¿no? Y otro actor, ¿no? Siempre olvido el nombre del actor. El que hace el papel de Marlowe, que aparte recién murió de cáncer. John Hurt. John Hurt. Él fue el hombre elefante. Él fue el hombre elefante. Además de Ollivanders en Harry Potter. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Pero aquí, ¿qué es lo que está encarnando? Justamente esa decadencia, ¿no? O sea, digamos que él estaba muerto simbólicamente mucho antes, ¿no? Y su muerte solamente ratifica lo que ya estaba simbólicamente hablando, ¿no? O sea, él estaba ya exiliado, él estaba ya pues fuera del orden de lo simbólico, y creo que ahí también este personaje, Marlowe, muestra y que mueve en ese sentido, muestra una advertencia a qué pasaría si Adam siguiera por ese camino, ¿no? Si Adam no diera lugar a esto contingente, a esto caótico que implica el Eros, ¿no? Y desde ahí también a lo que los lleva a la necesidad, ¿no? Ya no hay sangre, ¿no? Y es que a mí, cuando la vi la primera vez la película hace muchos años, me pareció muy snob, por decirlo de alguna forma. Vampiros tan refinados que compran su sangre, ¿no? Que compran su sangre y que tienen ya su dealer de sangre en todo caso, ¿no? Ya como seres completamente incapaces de conseguir su sustento, ¿no? Y al final, justamente este pasaje, están dos amantes, ¿no? Están viendo a dos amantes, dos jóvenes bellos, ¿no? Me refiero a una pareja hombre-mujer bellos, que se están dando una expresión afectiva durísima, ¿no? Están en un fajezote bueno. Y estos los ven y no pueden dejar de ver, pero no solamente la belleza de ellos, sino el amor que tienen ahí, ¿no? Y ahí justamente saben lo que tienen que hacer, ¿no? Un poco retornar a lo primordial y obtener su sustento. Esto es regresar a esa violencia constitutiva a partir de la cual se mantiene la vida, ¿no? Y no tuvieron mucho debate en decir nos los comemos o no. No, solo dijo, pues va a ser tan del siglo XVI. Así es, ¿no? Sí. Creo que eso también, como final de la película, es muy bello, ¿no? Porque sí nos lleva a pensar en temas analíticos lo que implica
lo que implica el exceso civilizatorio o lo que implica el exceso de refinamiento, ¿no? Que termina también dejándonos incapacitados, imposibilitados para la vida. La vida demanda muerte, ¿no? Yo creo que ahí lo dejaría. También a mí otra cosa que, no sé, como que me abrió la pregunta, ¿no? Al ver la película era el sentido, ¿no? Que le damos a la vida. Creo que, ¿qué es lo que hace que le encontremos un sentido a las cosas que hacemos? Porque a veces parecía ser que nada más hacemos las cosas por hacerlas, ¿no? O bueno, como que yo siento que es como una epidemia, ¿no? Que hay de falta de sentido actual en el mundo, en el que la gente hace las cosas o hacemos las cosas nada más por hacerlas. Y creo que hay algo, ¿no? Dentro de ese vacío de sentido que pues, está en Adam, ¿no? Entonces me ponía a pensar qué es lo que le da sentido a la situación. Ahorita que hablábamos de la guitarra, me acordé mucho de un libro. Es muy pequeñito, se llama Nada, no sé si lo han leído, que es de una escritora que se llama Jen Teller. Es un librito muy, muy pequeño. Está muy interesante porque se trata así como un súper resumen de un chico que se llama Jean Paul y que llega un día a su escuela y se le ocurre decir que nada importa en su escuela. Que para qué estamos acá, porque pues, de todas formas nos vamos a morir, para qué trabajamos si no sirve de nada, no vamos a encontrar trabajo. O sea, llega a la escuela y dice, es más, porque nada importa, yo me voy de acá, y se sube a un árbol a cada vez que pasan los niños les empieza a decir por qué la vida no tiene sentido. Entonces eso conflictúa mucho a los niños y dicen, no, es que nosotros tenemos que demostrarle a Jean Paul que la vida sí tiene sentido, entonces vamos a construir nuestras cosas, o sea, todo lo que a nosotros nos da sentido lo vamos a poner en una pila de sentido, así le dicen, ¿no? Y pues sí, o sea, uno le gustaba boxear, entonces pone sus guantes y bla, bla, y otro le gustaba el piano y pone su piano, bla, bla. Entonces bajan a Jean Paul y le dicen, mira, aquí está. Y él dice, no, es que eso tampoco tiene sentido, esas son cosas. O sea, al final también eso se va a destruir, se va a deshacer. Entonces eso empieza a conflictuar mucho a los niños, ¿no? Todavía más. Y dicen, no, es que en serio tenemos que encontrar algo que tenga sentido. Y ahí es cuando se empieza a poner un poco más intensa la cosa, porque dicen, bueno, no sé, o sea, ¿qué es lo que nosotros, por ejemplo, yo sí, a mí que me gusta tocar el piano, que es algo muy importante que si lo pierdo no puedo recuperar, pues los dedos. Entonces uno se corta un dedo, por ejemplo, ¿no? Para ti, ¿no? Una chica que era muy, muy religiosa, ¿no? Era como, bueno, para mí la religión es muy importante, pero el pecado, ¿no? Es algo algo que si se rompe no se recupera. Entonces, ¿qué hace? Pierde la virginidad, ¿no? Y la pone también en la pila de sentido. Y es como esta cuestión de qué es lo que le va generando sentido. Al final pasan muchas cosas y eso que habían puesto tanto se termina quemando por alguna situación. Se termina quemando y se pierde. Y pues ya digamos que al final es como una de las protagonistas guarda en una cajita las cenizas de esa pila de sentido. Y aunque en esa cajita de cenizas ni siquiera se pueda saber qué es lo que hay ahí, ¿no? O sea, hay algo de esa cajita de cenizas que representa algo. El objeto A. Ajá, exacto. Que representa todo. Representa todo. Que de hecho la segunda parte se llama Todo. Ah, bueno, hace la reflexión de la cajita de cenizas. Ajá. Pero no sé, como que me ponía a pensar en eso, ¿no? De qué es lo que le da sentido a las cosas que tenemos, ¿no? No es tanto, o sea, no es una cuestión tal vez tangible, sino lo que está escondido dentro de ese objeto, lo que le da ese sentido, lo que lo vuelve valioso, ¿no? Digamos. No, te escuchaba justo, seguramente es a propósito del ser y la nada de Jean-Paul Sartre, ¿no? Ajá, entonces, claro, obviamente. Sí. Pero justo esa cuestión del sentido y de cómo se pierde, creo que ahí está también la cuestión de la muerte de Marlowe, ¿no? Donde finalmente la vida eterna no tenía sentido más, porque finalmente no había ya, o había ocupado, en lugar de posicionarse ante la falta, había ocupado el lugar de la falta, que esa es justamente también la posición melancólica, ¿no? Creo. Y por otro lado, por lado de los zombies, justamente lo que encontramos es una ausencia de sentido, pero particularmente la inconsciencia de la ausencia de sentido, ¿no? O sea, no solamente no tienen sentido, sino no saben que no tienen sentido. Y así es como se ubica
particularmente la mayor parte de la sociedad. Venía de camino pensando justamente en este de los zombies y decía para mí mismo, son descerebrados. Y decía, no son descerebrados. Los zombies no son descerebrados. Los zombies son desalmados. Esto es, no tienen alma, no tienen capacidad de amar y de vincularse. Entonces el consumo sin alma, el consumo desalmado, el consumo sin vínculo, el consumo sin mirada, el consumo sin escucha, es justamente esa condición de desahuciamiento de la sociedad de alguna manera, ¿no? Que acá Eva está operando todo el tiempo como el contrapunto, ¿no? Como esa palabra, como esa escucha, como esa mirada que sí tiene sentido. Y no solamente tiene sentido, es en sí misma sentido, ¿no? Pues justo, ¿no? El propio acto como García Márquez, de vivir para contarla, ¿no? Y que no encontraba otro sentido en la vida más que vivir para contarla después. Claro. Y en esto que le menciona Adam, amarlo, al menos pudiste sacarlo. Porque se están quejando de que Shakespeare le robó sus obras, ¿no? Y que las presentó como suyas, ¿no? Dice, pero al menos lo pudiste hacer, justo en el momento en el cual él, ante en esa falta, justo estaba en ese momento en el que estaba empezando a sacar sus canciones anónimamente, pero parece que era la primera vez que las estaba empezando a mostrar también, tal vez con cierta urgencia a compartirlas. Claro. Esa necesidad de vincularse, como lo que pasa cuando alguien llega al análisis, donde realmente existe como cierta urgencia de un vínculo. Y bueno, iba a decir que curioso, ¿no? Que en la pasada también terminábamos hablando de esto, de lo importante del vínculo con un otro, ¿no? Lo importante de la comunidad. Y aquí terminamos como en algo muy similar, ¿no? Que es lo que termina también dando este sentido a estos personajes, pues es como esa relación con un otro que los escuche, ¿no? Pero que sea una escucha real, no una escucha nada más ahí, sino una escucha real que esté ahí, y cómo eso da sentido. Y pues también incluso lo puedes ver en la cuestión del lenguaje, ¿no? Para que las cosas que nosotros digamos tengan un sentido, necesita haber un otro que las interprete, si no, pues podemos estar diciendo cualquier cosa, ¿no? Ajá. La alteridad. La alteridad, justo. Claro. Sí. Esta cuestión del sentido creo que es bastante preocupante, ¿no? Y preocupante en el sentido analítico, ¿no? O sea, cuando un paciente dice me hace sentido, yo me quedo muy preocupado, ¿no? ¿Qué es eso que me hace sentido? Y siento que algo hice mal, ¿no? Porque me retumba todo el tiempo esta sentencia lacónica de Lacan, que planteaba que el efecto del análisis es generar oleaje, no generar sentido. Y eso nos lleva a pensar particularmente en que, y retomo esta cuestión de la nada que decías, en términos de que muchas veces el efecto del análisis no tiene que ver con encontrarle sentido a las cosas, sino con construir una posición subjetiva ante el sinsentido que no sea la renuncia o que no sea esa posición nihilista que se ve en Adam, sino más bien una posición vincular que está justamente en Eva, un poco en esta perspectiva, pues el ya lo sé, pero aún así, ¿no? Ya sé que al final la muerte se impone, el sinsentido cae como telón de fondo, ¿no? Pero aún así, vivir para contarla, hasta ese momento que ya no haya posibilidad, ¿no? La verdad yo lo dejaría aquí. Sí, yo creo que es un cierre. Es muy buen cierre. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, esperamos que les haya parecido interesante. Si no han podido ver la película, como verán, es una película, la verdad, bastante rica por donde se le mire, ¿no? Se puede ver desde diferentes perspectivas y los invitamos a que la busquen, está en Amazon Prime, de hecho. Por lo mientras, fue Alejandro Monge, Alejandro Larte, Felipe Alejandro. Nos pueden encontrar en nuestras diferentes redes que vamos a dejar acá abajo en las descripciones y también nos pueden seguir en las propias redes de Alteridad. Hasta luego. Hasta luego.